Llegamos a Apocalipsis 1, les quiero contar y acercarles una breve introducción acerca del tema. El libro de Apocalipsis comienza con una afirmación majestuosa. Las primeras palabras son revelación de Jesucristo. En un tiempo donde el poder del Imperio Romano parecía absoluto y la persecución amenazaba la existencia misma de la Iglesia, esta revelación no se encarga de ofrecer meras predicciones, sino la manifestación del verdadero soberano. No el Imperio Romano como soberano, sino un soberano por sobre todo, Jesucristo, trayendo consuelo, firmeza y dirección para su Iglesia. Esta no es simplemente una predicción de eventos futuros, ni un código secreto como en la película, tantas películas, ¿no?, que hay de que tienen que descifrar un enigma. No se trata de eso, Apocalipsis, sino una manifestación gloriosa del Señor Jesucristo mismo. Hoy vamos a considerar 4 aspectos fundamentales de este primer capítulo del libro de Apocalipsis. Vamos a ver acerca de la procedencia de la revelación, el autor de la revelación, el contenido de la revelación y el propósito de la revelación. Así que espero que ya estén en el capítulo 1 de Apocalipsis, uno de los libros dentro de todo más fáciles de encontrar. Van a la contratapa y vuelven para atrás un poco. Leo el versículo 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. La idea principal de estos primeros 3 versículos es que la revelación es divina, tiene un carácter urgente y también es confiable, dada para que los siervos de Dios vivan preparados. Vemos la primera parte del versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación a Jesucristo? Dios. Acá vemos el origen divino del mensaje. No es algo creado por Juan, no es especulación, no es imaginación, no es una alucinación de Juan, sino una verdad que viene del mismo trono de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Continúa el mismo versículo, dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El objetivo está claro: mostrar qué va a pasar. ¿Cuándo pasa? Pronto. No es un pronto desde ya adelanto de tiempo, porque alguien me va a decir, no, pero ya pasaron 2000 años. Eso en mi reloj no es pronto. Como mucho pronto son 15 minutos porque soy medio ansioso. No se trata de eso, se trata de que el siguiente acontecimiento que está en la agenda divina de lo que va a suceder es el regreso de Cristo. Y eso es lo que va a mostrar, lo que va a suceder pronto, y eso es de lo que se trata esta revelación. El canal de comunicación está expresado en el mismo versículo, y lo leo de vuelta, el versículo 1 completo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Para hacerlo más concreto y más fácil de entender, tenemos esas flechas que nos dicen que Dios entrega el mensaje, esta revelación a Jesucristo, quien se le entrega al ángel, quien se le entrega a Juan, para que Juan la dé a conocer a sus siervos. Sus siervos, los siervos del Señor, estamos hoy parte de ese grupo congregados. Dios le da la revelación que es de Jesucristo, Dios se la da. Jesús se la da al ángel, el ángel a Juan y Juan a la iglesia. Versículo 2 dice, hablando de Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio.
Juan se presenta como un buen testigo. Sabemos que él no ha modificado su testimonio. Él ha sido fiel en lo que tenía que testificar. Él testifica en el relato del Evangelio acerca de la obra y las señales que Jesús ha hecho, y se va a encargar, porque es encomendado por Dios, de hacer lo mismo con esta revelación. Juan, quien da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Él es un buen testigo tanto en el relato del Evangelio como lo que respecta a toda esta revelación. El versículo 3 tiene algo hermoso, una bienaventuranza. Dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Van a decir: bueno, yo estoy del lado de los que oyen y de los que con suerte guardan, porque hay un cambio ahí en las personas. No sé si lo notan, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan. Primero, el que lee se refiere a una sola persona. ¿Por qué? Bueno, en el contexto no había Biblia acá, ni acá, ni ahí. Acá tenemos una Biblia al lado de la otra, y capaz que dos Biblias, una en el bolsillo y otra en físico. En nuestras casas probablemente haya más de una Biblia, distintas traducciones. Una locura. No era el caso de nuestros hermanos. En el contexto no había una Biblia para cada uno. Era una gran bendición si cada asamblea local lograba tener una copia completa. Por eso se cambia del singular al plural. El que lee es uno, porque uno lee en ese contexto, en este contexto de reunión. Uno leía, el resto escuchaba y debía guardar. El que lee es porque no todos tenían acceso a la lectura, pero sí todos tenían acceso al oír y guardar lo que se leía en una reunión. Nosotros, por otro lado, sí tenemos la posibilidad de decir legítimamente: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Hacemos un cambio legítimo porque tenemos la posibilidad de leerla, escucarla y guardarla. También puede pasar, ¿no?, que leemos pero no estamos leyendo. Vamos en piloto automático. Cuando se expone una lectura, oímos a veces. Cuando oímos, no escuchamos, ni hablar de guardarla. Pero da una advertencia: el tiempo está cerca. Tenemos que estar atentos a qué estamos haciendo frente a cada exposición de la palabra de Dios, sea un domingo, un miércoles, un jueves, un sábado. ¿Qué hacemos en la lectura diaria? ¿Estamos prestando atención y estamos guardando las cosas que están escritas en esta revelación? ¿O estamos siendo oidores olvidadizos de la palabra del Señor? Tenemos que tener también presente que esta bienaventuranza se presenta acá en el capítulo 1, versículo 3. Apenas empieza el libro y se repite al final. Apocalipsis 22:7 nos dice: por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que lee las palabras de las profecías de este libro. Se repite la bienaventuranza. Hay un énfasis del Señor, un interés del Señor en que tengamos especial atención a lo que está en esta revelación. Esta revelación que, como su nombre lo dice, es revelación. De nuevo, no es algo oculto, no es algo que hay que tenerle miedo. Hay que estudiar, por supuesto. El que se ha acercado alguna vez a Apocalipsis se encuentra con un montón de desafíos, un montón de profecías del Antiguo Testamento que hay que leer. Daniel de cajón.
Pero no hay que tenerle miedo, porque hay una bienaventuranza detrás. Si hubiese una maldición, sí, tengamos miedo y nos acerquemos. Hay una bienaventuranza. Deberíamos aprovechar esta aventuranza porque el tiempo está cerca. Cristo dijo: «He aquí, vengo pronto, y como el que ha de venir vendrá y no tardará, debemos velar, ser sobrios, afirmar nuestros corazones y vivir aguardando la esperanza bienaventurada, porque el fin de las cosas se acerca». Repito, palabras de Jesús en un principio: «He aquí, vengo pronto». El autor de Hebreos: «Y como el que ha de venir vendrá y no tardará, debemos velar, ser sobrios, afirmar nuestros corazones y vivir aguardando la esperanza bienaventurada». ¿Dónde está la bienaventuranza? Leer, oír y guardar, porque el fin de las cosas se acerca. Aquí podemos sacar algunas aplicaciones. La más clara, por lo que estamos hablando, es que Dios quiere que sepamos lo que va a pasar. Por algo lo revela. Dios quiere que su pueblo conozca el futuro, no para hacer especulaciones, sino para vivir con fidelidad, hasta su regreso, que es pronto, hasta su pronto regreso. Leer, oír y guardar estas profecías es una urgencia, porque el tiempo está cerca, y es bienaventurado el que lo hace. Creo que también es válido hacernos una pregunta para reflexionar un poco. ¿Estoy leyendo? ¿Estoy escuchando cuando es expuesta? ¿O si pongo una prédica? ¿Estoy escuchando? ¿Y estoy obedeciendo esta palabra como alguien que cree que el tiempo está cerca? ¿O cuando escuchamos decimos, como el necio: después capaz hago caso, después capaz me arrepiento, antes de morir arreglo mis cuentas con el Señor? Cuando sea más grande, voy a estudiar qué dice Dios acerca del matrimonio. Cuando me ponga de novio, voy a estudiar qué dice acerca del matrimonio. Cuando vaya a ser padre en algún futuro, voy a estudiar qué dice Dios acerca de la paternidad. Cuando sospeche, porque las señales se dan que el Señor está por venir, voy a ver qué dice Apocalipsis acerca de lo que va a pasar. No, la bienaventuranza está en prestar atención a esta revelación. Y habiendo considerado la procedencia divina de esta revelación, vamos a observar quién es su autor. Vamos a ver quién es el autor de la revelación. Versículo 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La idea principal de esta sección es que el mensaje proviene del Dios Trino, el Padre Eterno, el Espíritu en su plenitud y Jesucristo, el Rey glorioso y Redentor. Son los interesados en que esta revelación sea atendida por nosotros. El versículo 4 dice: de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Una frase que hace referencia y señala el carácter eterno, inmutable y soberano de Dios, quien trasciende el tiempo, controla la historia y es el autor de todo.
¿Por qué digo que también está involucrado el Espíritu Santo? Dice, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y acá voy a hacer una aclaración que es una clave para lo que queda del capítulo 1, porque el número 7 van a ver que se repite muchas veces. Es importante que entendamos que el número 7 se considera el número de la perfección, el número de la plenitud. Este símbolo se utiliza 9 veces en este primer capítulo del libro de Apocalipsis. En este caso, que habla del Espíritu, que se entiende esto, ¿no? Cada vez que vamos a leer 7, tenemos que pensar en un sentido original. Cuando hable de las 7 iglesias, yo lo voy a aclarar. De las 7 iglesias, son 7 iglesias literales, pero en un significado más profundo va a hablar de la plenitud, ¿sí? Tengamos en cuenta el 7 como plenitud. Las aclaraciones las voy haciendo cuando toque. Tengamos en mente la idea de plenitud cuando hablamos del 7. Entonces, dice, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Acá puede estar haciendo referencia a Isaías 11, que habla de 7 aspectos del ministerio del Espíritu Santo, o Zacarías 4, que nos representa una descripción del Espíritu Santo. Y si bien son 2 opciones, no es lo que está detrás. Lo que está detrás, y lo que entendemos, cualquiera sea el caso al que está haciendo referencia Juan, es que está haciendo una representación de la perfección o plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en plenitud está presente. No se refiere a 7 Espíritus Santos distintos, por si a alguno se le ocurre eso. No se refiere a 7 entidades distintas, a 7 representaciones del Espíritu. No, se refiere a la perfección del Espíritu Santo en plenitud, presente, como parte de su ministerio ante el trono de Dios. Esta imagen representa la plenitud del Espíritu. No 7 entidades, no 7 espíritus diferentes, sino que representa la perfección de su ministerio y la plenitud de su presencia. ¿Sí? Versículo 5. Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces tenemos que es de parte de Dios Padre, de parte del Espíritu Santo y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. También tenemos una representación de Jesucristo gloriosa, dice, testigo fiel, porque su vida, muerte y resurrección dan testimonio perfecto del Padre y su voluntad. El primogénito de los muertos, porque es el más importante de todos los que vamos a resucitar. Y el soberano de los reyes, el que gobierna sobre toda autoridad. El pasaje no solo nos está hablando de la autoría, sino que también nos recuerda 2 aspectos de la obra del Hijo. Nos recuerda su obra redentora y nos recuerda nuestra nueva identidad y además una esperanza futura. Dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Su amor demostrado en la cruz nos da una liberación definitiva de la culpa y del pecado, redención. Este Redentor no solo nos salva, sino que nos pone en una posición distinta y favorable, dándonos propósito e identidad. Nos da una nueva identidad, versículo 6, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. No solo somos salvos, sino también transformados en una comunidad real y sacerdotal al servicio del Rey Eterno. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
nos redime, nos da esta nueva identidad, esta nueva posición, este nuevo trabajo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si estas verdades son realmente entendidas por nosotros y somos de los que leen, oyen y guardan, nuestra respuesta y nuestra expresión debe ser acompañar a Juan. Al final del versículo 6 dice: a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Redentor, el que nos da una nueva identidad, es el Señor que quiere, nos incluye en un plan eterno. ¿Cómo no vamos a decir, si estamos entendiendo realmente, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos? Amén. Junto con Juan decimos amén, junto con los santos de la historia decimos amén. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Esta es una respuesta natural al ver la revelación de quién es Cristo, lo que ha hecho, y este mismo Cristo que nos ha dado una esperanza futura. Versículo 7 dice: Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. El regreso de Cristo, sabemos que es pronto, y es un regreso que va a ser visible, es inevitable. No hay nada que podamos hacer para que eso no suceda. Y va a ser un regreso confrontador. Va a haber adoración de parte de los redimidos, lamento por quienes los rechazaron. Este pasaje está haciendo referencia a Zacarías 12. Dice el Señor hablando: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único y llora por él, como se llora, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Y de nuevo vemos a la Trinidad involucrada. ¿Quién está hablando en el pasaje? Dios Padre. ¿Pero por qué dice: y me verán a mí, a quien traspasaron? Identificación divina con el Hijo. E involucra el espíritu de gracia y súplica. ¿Quién es nuestro Espíritu Santo? Vemos que esto no es algo nuevo que a Juan se le ocurrió, y repito esto. Está dándole interpretación, está mostrándonos, dándonos luz a nosotros para que entendamos qué es lo que pasa y el interés de nuestro Dios en su plenitud, porque entendamos lo que viene. Y finalmente, en esta sección tenemos como un sello, una afirmación divina de lo que se ha expresado hasta recién. Versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios nuevamente declara su control total de principio a fin. No hay etapa de la historia fuera de su dominio, no hay fuerza que escape a su poder, no hay autoridad fuera de la suya. Como aplicación, asombro. Si no hay asombro, arrepentimiento. Debemos estar asombrados, alegres también al ver la obra del Dios Trino involucrada. El Dios Trino involucrado en esta obra. Debemos estar asombrados y alegres al poder contemplar algo que está pasando tras bambalinas, detrás de escena. A la Trinidad obrando activamente en la historia para darse a conocer y actuar en favor de su pueblo. Dar gloria a Dios. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Puede ser que lo digamos en otras palabras, por supuesto, pero nuestras palabras deberían reflejar esto que está expresando nuestro hermano Juan. Reconocer la identidad actual de Cristo
no es un mártir del pasado, no es un gran ejemplo, no es un revolucionario, es el Señor resucitado, glorioso, reinante y eterno, el cual, como dijimos antes, vuelve pronto. Y tenemos la posibilidad de evitar el lamento eterno. Asegurémonos de no ser quienes se lamentarán por el que traspasaron. Que no seamos de lo que desprecian lo que Él ha hecho, no seamos de lo que desprecian la revelación. Y vivir con confianza y reverencia. Si estamos seguros de que no estamos en este grupo de los que los rechazaron, debemos vivir llenos de confianza, reverencia. Ese traspasado es precisamente el Cristo glorioso, Redentor y Rey viviente. El mismo que a continuación se revela una visión impactante a su siervo Juan, mostrando su presencia activa en el medio de su pueblo sufriente. Vamos a ver cómo el Señor no solo redima a su pueblo, le da una nueva identidad y se olvida de él ahí donde está, y goza de la comunión del Dios Trino a la perfección y se queda satisfecho con eso, sino que en el contenido de la revelación vemos a Jesucristo glorificado, revelándose a Juan como el Señor resucitado, con naturaleza divina y trabajando activamente entre su pueblo. Versículo 9. Nos dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 2. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, como decíamos, vemos al Jesucristo glorificado que se revela a Juan como el Señor resucitado con naturaleza divina y de forma activa. El contexto que nos da Juan de esta visión es el versículo 9, dice: yo, Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan no está en el Caribe, en una isla perdida en aguas cristalinas y una playa preciosa, sino que Patmos es horrible. Juan la está pasando mal. Él sufre por su fe, sabe que sus hermanos también están sufriendo por la misma fe, sabe que él no es más que ellos, porque se presenta como un compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Juan está sufriendo, sufre por causa de Dios y de Cristo, pero persevera. En medio de su soledad, aislado ahí en esa isla, él no deja de rendir culto a Dios, y lo hace de forma llamativa y especialmente un domingo.
Dice el versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Creo que la iglesia ya ha desarrollado bastante bien el tema del día del Señor. Creo que entendemos para qué se usa. Hermoso ejemplo el de Juan, separando este día, el día domingo en el que recibe la revelación. La gran voz le ordena a Juan que escriba lo que ve y lo envíe a 7 iglesias que están en 7 ciudades. Y esto es lo que aclaraba antes. Son 7 ciudades reales, con 7 iglesias reales. Acá no hay simbolismo, eso es lo que voy. Aclaramos que el 7 es el número de la perfección, la plenitud. A este punto son 7 iglesias, nada más. Vamos a nombrar 7 iglesias, todos conocemos 7 iglesias, Iglesia Bíblica El Camino y 6 más. Sabemos qué es eso lo que está diciendo acá, ¿sí? No hay un simbolismo, no hay nada oculto, no hay nada raro. Y él sigue relatando lo que ve. El versículo 12 nos dice, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿A quién dice que ve? A uno semejante al Hijo del Hombre. A ver si alguien se anima. ¿Quién se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre? Jesús. En los evangelios más de 80 veces Jesús hace autorreferencia como el Hijo del Hombre. En la visión que Daniel tiene en el capítulo 7, nos habla de que al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. ¿Concuerda lo que dice Apocalipsis con lo que decía Daniel? Un rey eterno, el Hijo del Hombre. El versículo 14 al 16 nos da una descripción gloriosa de Cristo. Dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Esta visión revela diferentes facetas de la gloria de Cristo. Su majestad y sacerdocio, túnica y cinto de oro, que alude a su dignidad real y a su función como sumo sacerdote que intercede por su pueblo. Su eternidad, pureza y divinidad, cabellos blancos, evocando la imagen del anciano de días de Daniel 7. Su omnisciencia y juicio penetran, ojos como llamas de fuego, capaz de discernir lo más profundo del corazón del hombre. Su autoridad imponente, voz como de estruendo de muchas aguas, que resuena con el poder y la majestad de Dios. Su firmeza inamovible y juicio purificador, pie semejante al bronce bruñido, que refleja la gloria y santidad divina. El poder eficaz de su palabra, espada aguda que sale de su boca, que juzga con justicia y verdad. Y finalmente, su gloria irresistible, rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza, que manifiesta la belleza resplandeciente de la presencia de Dios. No solo Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre, sino que, como dijimos, la visión de este Hijo de Hombre tiene características similares al anciano de días. Se sigue identificando la segunda persona de la Trinidad con naturaleza divina.
Nos dice Daniel acerca de el anciano de días: su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. El Hijo del Hombre en Apocalipsis y el anciano de días nombrado por Daniel comparten la misma naturaleza, al punto que se identifican de la misma forma. La aplicación que tenemos es que el Cristo glorificado, el mismo que fue traspasado, ahora se muestra como Rey eterno, sacerdote perfecto, juez omnisciente, con autoridad imponente, glorioso y santo. Este Cristo se revela una vez más para recordar que Él está en medio de su iglesia, vigilante, soberano. Esto nos debe impulsar a vivir en santidad, en total dependencia de Él y con profundo temor, con reverencia a nuestro Señor. ¿Por qué afirmo que está en medio de su iglesia? Pues yo dije que Él está en medio de su iglesia. Y hasta ahora me pueden decir, eso es imaginación. No, ese es el propósito de la revelación. El punto 4 de nuestro mensaje, del versículo 17 al 20. Versículo 17 dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro que estaban a su alrededor, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. La idea principal de este pasaje es que la visión tiene el propósito de revelar la soberanía de Cristo sobre el pasado, presente y futuro, afirmando su autoridad y cuidado sobre la iglesia y la historia. Lo primero que vemos es la reacción de Juan en el versículo 17: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. La visión de Cristo glorificado nos humilla, nos llena de temor, y eso es algo lógico. Vemos al discípulo amado lleno de temor, el que se recostaba en el pecho en la última cena, lleno de temor. De inmediato vemos a Cristo diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Da palabra de consuelo y de autoridad. Versículo 18 dice que soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo, el que venció la muerte y reina sobre ella, es el Señor de la eternidad, y el que consuela a sus siervos. No se limita a consolar solamente a Juan. Es lo que sigue. Justamente la revelación se trata de eso. Este propósito de la revelación es ese. Nos muestra cómo consuela a Juan. Y vamos a ver que le manda a que escriba más cosas. Versículo 19: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. El libro se trata del pasado reciente, que sería esta visión. Pasado reciente, dije bien, ¿no? O pasado presente, dije. Pues, bueno, sé lo que haya dicho, empiezo de nuevo. El libro trata sobre el pasado reciente, que es la visión, el presente, el estado de las iglesias, y el futuro, los eventos proféticos. Esta es la estructura del resto del libro. Si van a estudiar, tengan en cuenta esto: el pasado, el presente y el futuro. Esa es la estructura de Apocalipsis. Esta es una orden que el Cristo, que estuvo muerto, pero ahora está vivo por los siglos de los siglos, le da a Juan. Escribí. El Cristo soberano sobre todo tiempo le cuenta a su pueblo que cuida de ellos en todo tiempo. Y finalmente tenemos el simbolismo
interpretado. Y no lo interpreto yo. Así que no hay error acá. En la cita del versículo 20, después vemos. Versículo 20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Acá sí, el 7 no se limita al literal de las iglesias. Así como la revelación escrita por Juan es para 7 iglesias reales, estos ángeles son los 7 pastores o ancianos representantes de cada una de esas iglesias. ¿Y dónde están los ángeles? Las estrellas en la mano. Y el Señor camina en el medio de estos candelabros que son las iglesias. Pero como la profecía habla de lo que va a suceder, sabemos y entendemos que las 7 iglesias representan la plenitud de las iglesias. Y los 7 ángeles que simbolizan a los ancianos representan a la totalidad y plenitud de los pastores. Podemos decir que la plenitud de los ángeles están en la mano del Señor. El Señor está en medio de la plenitud de sus iglesias, todo de forma eterna, de principio a fin. Sabemos, para que ninguno se ponga celoso, que estar en la mano de Cristo no es un privilegio solo de los pastores. Es un privilegio de todo cristiano. No solo de estos ángeles, estos mensajeros, estos pastores. En este contexto es importante que la iglesia sepa que ellos están en la mano del Señor. Y creo que a nosotros también nos sirve saber esto, porque en los últimos años han muerto predicadores que muchos admiramos y nos han bendecido mucho. Han caído personas que también nos habían bendecido. Próximamente van a seguir muriendo, más cerca o más lejos en el tiempo. Personas que nos han bendecido sin conocernos. Y uno, al ver todas esas cosas que humanamente son muy tristes, se puede ver angustiado. Pero tenemos este consuelo y alegría para el corazón. Ellos están en su mano. Alegría y consuelo para el resto de los corazones, algo que ya hemos visto muchas veces. Juan 10:28. Sabemos que estamos en la mano de Cristo y en la mano del Padre y no hay nadie que pueda arrebatarnos de ahí. Pero el Señor consideró necesario y por eso transmitimos que los pastores también están. Es un recordatorio para ellos. La aplicación es que, como ya dijimos, Apocalipsis no es un misterio oculto, es una revelación, es algo que nos da seguridad. Cristo conoce y sostiene a su iglesia y a sus pastores. Por eso debemos vivir con esperanza firme y obediencia constante. Veíamos que el Señor se mueve entre estos candelabros que representan iglesias. Y Él está activo en el medio y en su mano tiene a sus líderes. Hacemos un resumen. Vimos la procedencia de la revelación, que es divina, urgente y confiable, dada para que los siervos de Dios vivan preparados. Dios quiere que su pueblo conozca el futuro, no para especular, sino para vivir con fidelidad hasta su pronto regreso. Leer, oír y guardar esta profecía es una urgencia, porque el tiempo está cerca. Vimos acerca del autor de la revelación, el Dios trino que reina, que el mensaje proviene de Dios, el Padre, el Espíritu en su plenitud, y Jesucristo, el Rey glorioso y Redentor. Debemos estar asombrados y alegres de poder ver este detrás de escena, a la Trinidad buscando darse a conocer y trabajando en favor de su pueblo, al obrar activamente en la historia.
Debemos asegurarnos de no ser de los que se van a lamentar por haberlo rechazado y traspasado. Debemos estar llenos de confianza y reverencia, porque ese traspasado, por el que algunos van a lamentarse, por el que todos van a lamentarse, es nuestro Señor resucitado, glorioso, reinante y eterno. Vimos el contenido de la revelación. El Cristo glorificado, el mismo que sí fue traspasado, ahora se muestra como el Rey eterno, el sacerdote perfecto, el juez omnisciente con autoridad imponente, glorioso y santo. Este Cristo se revela una vez más para recordarnos que Él está en medio de su iglesia, vigilante y soberano. Esta visión nos tiene que impulsar a la santidad, a depender de Él y al temor. Y lo último que vimos fue el propósito de esta revelación: revelar la soberanía de Cristo sobre la historia, afirmando su autoridad y cuidado sobre la iglesia. Tenemos que entender que no es algo para que quede oculto, es revelación. Cristo conoce a cada una de las plenitud de sus iglesias y las sostiene. Por eso vivimos confiados, esperanzados y en obediencia. Como conclusión, tenemos un Cristo revelado y presente. La respuesta a la persecución, la incertidumbre, el temor que presentaba el contexto de Apocalipsis no está en descifrar un código secreto, sino en contemplar al Cristo revelado, el que es y que era y que ha de venir, que estuvo muerto y vive y que camina en medio de su iglesia, que el Dios Trino está involucrado e interesado en que leamos, oigamos y guardemos su palabra. Que esta visión renueve nuestra fidelidad, nuestro temor y nuestra esperanza, sabiendo que Cristo tiene que Cristo tiene la última palabra y sostiene a los suyos hasta el fin. Como Él mismo ya dijo: no temas, yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En ese Jesús confiamos, el que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el que hoy vive, reina y pronto regresa. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por la revelación de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque no decidiste dejarlo oculto, sino que justamente decidiste revelarlo a nosotros para que podamos vivir de una forma agradable a vos hasta el regreso de nuestro hermano mayor. Señor, que podamos vivir de forma temerosa y expectante, sabiendo que en cualquier momento puede volver nuestro Señor sin avisar, sin anunciarse, habiendo avisado con mucho tiempo realmente de antelación. No tenemos excusa, Señor. No tenemos excusa para no estar preparados. Nos has revelado todo lo que necesitamos y todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Ayúdanos a andar en ese camino, Señor. Damos gracias por tu revelación. Damos gracias por todas las escrituras que dejaste para nosotros, para que sepamos cómo andar de forma fiel y de forma agradable para vos. Queremos darte gloria, queremos honrarte, queremos que se hable bien de vos a medida que andamos por nuestra forma de andar, Señor. Ayúdanos. Gracias porque esa ayuda está presente y porque Cristo está presente en su iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.